Muy buen amigos, esta semana tenemos en el canal una cámara analógica de 35 milímetros. Esta semana con nosotros la Canon EOS 50E. Vamos a verla. Sí amigos, la Canon EOS 50 o Elan 2 como se llamaba en Estados Unidos o Canon EOS 50 como se llamaba en Japón, es una cámara analógica de 35 milímetros, fabricada en Japón allá por el año 1995. Esta cámara tiene una particularidad y es el sistema de enfoque al ojo, un sistema que reconoce dónde miramos a través del visor y lleva el enfoque a esa zona, un sistema muy interesante. Otra cosa a destacar de esta cámara es el motor de arrastre, muy silencioso. Canon la vendía como la cámara más silenciosa del mercado y realmente el motor es muy silencioso, más si la comparamos con todas las cámaras de aquella época. Pero vamos a ser sinceros, por más silencioso que sea el motor, el golpe que pega el espejo hace que todo el mundo escuche la cámara, y a la mierda la cámara más silenciosa del mundo. Pero en fin, Canon la vendía así. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el enfoque al ojo, una de las grandes novedades de esta cámara. Este sistema funciona con 3 puntos de enfoque, un punto central y 2 puntos laterales. Cuando nuestro ojo mira a un punto de enfoque, la cámara activa el enfoque al punto en el que estamos mirando y enfoca automáticamente hacia allí. Lo que hace en realidad es una lectura de nuestra pupila, detecta hacia dónde mira y activa ese punto de enfoque, una cosa impensable para aquella época y realmente funciona muy pero muy bien. Este sistema se podía calibrar hasta con 3 perfiles de usuarios diferentes. Perfiles personalizados, o bien una configuración para cuando llevábamos gafas y otra cuando íbamos sin las gafas. En fin, podemos tener 3 configuraciones diferentes. Si hablamos de sus características técnicas, podemos decir que sus velocidades de obturación van desde 30 segundos hasta 1 sobre 4000. También podemos ponerla en bulbo para hacer largas exposiciones. La ISO se configura automáticamente por medio de un lector de código DX que se encuentra en la parte de aquí de la cámara. Pero también podemos configurar la ISO manualmente. Si lo hacemos manualmente, podemos configurarla entre 6 hasta 6400. Y de manera automática su rango va desde 25 hasta 5000. Su montura es la EF Mount de Canon, la que llevan todas las cámaras full frame de Canon. Y podemos usar cualquier objetivo de montura EF, incluso objetivos de la era digital, como por ejemplo el 50mm 1.8 tan popular y clásico de esta época. Tienen obturador electrónico de cortinillas metálicas verticales y toda la cámara se mueve con una pila 2CR5 de 6 voltios que alimenta toda la cámara. Podemos escuchar el obturador. Bastante silenciosa la cámara. Y ahora lo vamos a ver al obturador, a ver cómo obtura. Las pilas 2CR5 se almacenan en este compartimento de aquí abajo. A ver si las podemos ver. Estas son las pilitas 2CR5. Y como podemos ver aquí le puse una cinta adhesiva. Y les voy a contar una anécdota de lo que me pasó con esta cámara. Cuando la compré, fui a encenderla y la cámara no encendía. Intentaba encenderla y no encendía. Le puse una pila nueva y no encendía. Intentaba disparar y me puse en contacto con el dueño ya para devolverla. Con el anterior dueño, a quien se la compré. Y hablando con el anterior dueño me dijo que estas baterías nuevas, las modernas, eran un poco más pequeñas que las antiguas. Por lo tanto, no tenían un buen contacto sobre la cámara. Y me dijo que le pegara una cinta en la parte inferior de la pila, para que así pudiera hacer bien los contactos en la cámara. Yo mucho no le creía. Pero bueno, lo hice, lo probé y puse la pila. Y sorpresa, la cámara funcionó perfectamente. Casi la devuelvo y era un problema de la pila. A tener en cuenta este tema. Si tienen una pila 2CR5 de las nuevas, es posible que no haga un buen contacto con la cámara. Por lo tanto, con un pequeño suplemento, la cámara cierra, hace presión y la pila funciona perfectamente. La cámara trabaja en todos los modos de exposición. Tiene prioridad a la apertura de diafragma, prioridad a la velocidad de obturación, modo programa, modo manual y una serie de programas preestablecidos como retrato, paisaje, macro, deporte y el clásico modo profundidad de campo de las Canon EOS de aquella época. También podemos hacer exposiciones múltiples, bracketing, disparo en ráfaga, autodisparador o self-timer. Es una cámara muy completa, lo tiene todo. Incluso le podíamos poner un grip para un agarre vertical. En mi caso, esta cámara viene con un respaldo fechador, pero no todas lo tenían. Es este pequeño panel de aquí donde podemos ponerle la fecha e imprimirlo en la película. A mí mucho no me gusta imprimir las fechas en la película, pero bueno, teníamos la posibilidad de hacerlo. La cámara también cuenta con un flash incorporado.
Si hablamos de su diseño, es una de las cosas que más me gusta de esta cámara. La parte superior es toda de aluminio y está combinada con plástico negro. La ubicación de los botones es perfecta. Es la distribución clásica de las Canon EOS actuales, con velocidad de obturación y apertura de diafragma con dos ruedas diferentes. Eso me da una comodidad increíble a la hora de trabajar. Su tamaño, su peso, su ergonomía son perfectos. Tiene una pantalla de LCD con toda la información de la cámara muy útil. Es una de las cámaras que más se parecen a las actuales cámaras reflex. Es muy cómoda, robusta, transmite calidad. Esta es una de las cámaras que más me ha gustado dentro de su gama. Su peso es de 590 gramos, solo el cuerpo, sin el objetivo y sin la batería. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido por todos los botones y las funciones que tiene esta Canon EOS 50E. Y vamos a ver cómo funciona. Vamos a verlo. Bueno, vamos a hacer un recorrido por todos los botones y funciones que tiene nuestra Canon EOS 50E. Bueno, para empezar tenemos esta ruedita principal, donde tenemos en la L la cámara bloqueada o apagada. Luego tenemos una posición para un disparo totalmente automático. Luego tenemos los modos preestablecidos, que son retrato, paisaje, para fotografía macro y para fotografía de deporte. Si nos vamos hacia el otro lado de la rueda, tenemos los diferentes modos creativos, donde tenemos el modo programa, donde tenemos el modo prioridad a la velocidad de obturación, modo prioridad a la apertura de diafragma, un modo manual, modo profundidad de campo, y aquí tenemos una opción para configurar las funciones personalizadas, donde podemos configurar en la cámara 11 tipos de funciones que van desde rebobinar automáticamente el carrete hasta opciones de flash, etc. Luego dejaré una lista en la descripción para que vean las configuraciones de las custom funciones customizadas. Luego tenemos una posición para calibrar el sistema de enfoque al ojo, donde tenemos aquí, vemos calibración 1, calibración 2 y calibración 3, donde tenemos 3 opciones de calibración. Bueno, eso sería lo que tiene nuestra rueda principal. Luego tenemos aquí un botón donde tenemos 3 tipos de medición, donde tenemos una medición puntual, luego tenemos una medición de luz preponderada al centro y luego tenemos una medición evaluativa que evalúa toda la escena y expone correctamente la fotografía. 3 métodos de medición de luz. Luego tenemos una zapata de flash, luego tenemos un botón para desplegar el flash, si lo presionamos el flash se despliega. Luego tenemos un botón donde tenemos los tipos de enfoque, donde tenemos 3 tipos de enfoque. Tenemos enfoque al servo, que la cámara automáticamente va enfocando cuando el sujeto está en movimiento. El enfoque automático, donde la cámara evalúa si el sujeto se está moviendo, lo lleva a servo, pero si ve que está quieto, lo hace fijo a one shot. Y aquí tenemos ya la opción para un solo disparo, one shot, para objetos que no están en movimiento. Esos serían los 3 modos de enfoque. Bueno, luego tenemos el panel, donde tenemos toda la información de la cámara. Luego tenemos esta rueda para cambiar las velocidades de obturación y el disparador. Bueno, luego en la parte trasera tenemos un botón para el ahorcamiento de la exposición, que si nosotros hacemos una determinada exposición, la ahorcamos con este, reencuadramos y disparamos, nos mantiene la exposición que hemos hecho. Luego el mismo botón sirve para cuando tenemos en las funciones customizadas para activar y desactivar la función. Luego tenemos un botón para marcar los puntos de enfoque, que si lo presionamos y giramos tenemos para hacer punto de enfoque de la derecha, activamos el punto de enfoque central o activamos el punto de enfoque de la izquierda. Con este botón podemos cambiar los diferentes puntos de enfoque. Si lo ponemos en una de las posiciones, tenemos ahí el enfoque al ojo. Bueno, aquí en la parte trasera tenemos el botón para cambiar las aperturas de diafragma cuando trabajamos en el modo manual. Luego tenemos un botón que sirve para bloquear, si lo subimos, bloqueamos el botón de las aperturas para que no se mueva accidentalmente. Si vemos que lo tenemos bloqueado, las aperturas no varían. Aquí. Luego tenemos el fechador para cambiar la fecha e imprimirla en la película. Luego tenemos un botón que cambia a varias funciones, donde podemos cambiar la ISO para ponerla manualmente. Si presionamos ahí, tenemos para cambiar la ISO y ponerla manualmente. Si volvemos a presionar el botón, cambiamos a bracketing, donde podemos darle 2 puntos hacia arriba o 2 puntos hacia abajo del bracketing. Luego tenemos para activar o desactivar la reducción de ojo rojo. Luego tenemos para activar o desactivar el pitido de enfoque. Y luego tenemos para hacer exposiciones múltiples, que podemos hacer hasta 9 exposiciones múltiples.
Vamos a poner en 1. Y luego tenemos aquí para compensar la exposición. Podemos compensar la exposición 2 puntos hacia arriba o compensar la exposición 2 puntos hacia abajo. Con este botón podemos ir intercambiando todas estas funciones. Luego tenemos el botón para rebobinar la película a mitad del carrete. Aquí en la parte lateral tenemos el botón de la apertura para cargar la película, donde podemos ver que tenemos lector de código DX, cortinillas metálicas verticales. Luego aquí en la parte lateral tenemos una entrada para el disparador remoto. Ya si nos vamos a la parte de abajo tenemos el compartimento de las baterías, donde tenemos las pilas o baterías 2CR5, una rosca para ponerle un trípode. Si nos vamos a la parte frontal tenemos la luz de ayuda de autoenfoque y también la luz que nos dice cuándo va a salir el autodisparo. Aquí tenemos el botón para quitar el objetivo. Y básicamente eso es lo que tiene nuestra Canon EOS 50E. Ahora vamos a ver cómo funciona nuestra cámara. Bueno, el funcionamiento de nuestra cámara sería el siguiente. Si lo ponemos en modo programa, la cámara automáticamente nos da las velocidades de obturación y las aperturas de diafragma que necesita nuestra fotografía. Podemos modificarla mediante este botón en el caso que necesitemos velocidades más lentas o velocidades más rápidas. Luego tenemos el botón de prioridad a la velocidad de obturación, donde nosotros con este botón modificamos las velocidades de obturación y la cámara automáticamente nos da la apertura de diafragma. Si la cámara ve que la apertura de diafragma no sería suficiente para la exposición, nos parpadeará o titilará la apertura. Entonces tendríamos que bajar la velocidad hasta tenerla perfecta. Si trabajamos en modo prioridad a la apertura de diafragma, con este botón modificamos las aperturas de diafragma y la cámara automáticamente nos da las velocidades de obturación. Luego tenemos el modo manual, donde modificamos las velocidades de obturación mediante esta rueda y las aperturas de diafragma mediante esta rueda trasera. Un sistema muy cómodo para trabajar en modo manual. Y aquí vemos que tenemos el exposímetro, que si presionamos nos dice que está subexpuesta o sobreexpuesta, y en base a eso tenemos que ir exponiendo correctamente la fotografía. Ahí la tendríamos bien expuesta. Este mismo gráfico nos aparece en el visor para facilitarnos el trabajo. Ahora, si trabajamos en el modo profundidad de campo, DEP, tendríamos que elegir el primer punto de enfoque. Una vez que registra el primer punto de enfoque, apuntamos al segundo punto de enfoque y nos marca que ya tenemos la profundidad de campo marcada entre esos dos puntos. Disparamos y ya tenemos la fotografía. Bueno, luego tenemos los modos preestablecidos, que es retrato, paisaje. Esto simplemente apuntamos y disparamos en la situación que nos vemos y necesitamos. Y luego tenemos el modo totalmente automático, que si necesita flash lo despliega, que si necesita velocidad de obturación y aperturas las pone automáticamente. Bueno, básicamente así es como funciona nuestra Canon EOS 50E. Bueno, ahora vamos a ver cómo cargar un carrete en nuestra cámara. Bueno, aquí tenemos una película de 35 milímetros. Aquí tenemos el código DX de la película. Y lo que vamos a hacer para cargarla sería lo siguiente. Vamos a abrir la cámara. Una vez con la cámara abierta, vamos a poner la película en esta posición. Y vamos a hacerla correr hasta esta marca roja que tiene aquí, asegurándonos que enganche perfectamente aquí en la parte de abajo. Una vez que tenemos la película hasta la parte roja, cerramos la cámara y la encendemos. Y vemos que la cámara ya ha reconocido la película, ha puesto como que tiene su rollo, entonces ya tenemos la cámara lista para empezar a hacer las fotografías. Vemos que va poniendo fotografía 2, fotografía 3, fotografía 4. Cuando la cámara llega a la fotografía número 36, automáticamente la cámara rebobina el carrete. Ahora, si queremos rebobinar el carrete a la mitad del rollo, tenemos aquí un botón que es para esa función. Si lo presionamos, la cámara rebobina el carrete. Y ya tendríamos el carrete listo
para llevar a revelar. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de esta semana sobre nuestra Canon EOS 50E. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, dale al like, suscribirse al canal. Desde ya, muchas gracias. Y hasta siempre. No se olvide de suscribirse al canal porque próximamente estaré probando esta cámara en la calle con un carrete de 35 milímetros. No os olvidéis. Este sistema funciona con 3 puntos de enfoque. Un punto central. Madre, hoy estoy frío.